¿Qué tal? Bienvenidos al curso de Inteligencia Artificial. Mi nombre es Salvador Fernández Barquín, yo voy a ser su instructor y les voy a platicar los fundamentos de la inteligencia artificial. El objetivo de este curso es entender la inteligencia artificial desde sus bases, desde lo más sencillo, con el lenguaje más cotidiano y común posible. Iniciemos entonces. Y iniciamos por la diapositiva número 1. Hablamos de la inteligencia artificial tal vez como algo mágico, aunque en realidad la inteligencia artificial debe de ser algo estratégico. Platicaremos de qué es la inteligencia artificial y hacia dónde va. Pues empezamos con la inteligencia artificial tradicional, la cual clasifica la realidad, pero lo hace a través de decisiones binarias. Siempre ha existido desde el inicio de las ciencias computacionales los árboles de decisiones. Es precisamente la teoría computacional la que surge del tratar del entendimiento de cómo piensa el ser humano, pero inicia de una manera muy sencilla y muy básica, con decisiones binarias y con decisiones sobre valores que sobrepasan o que no llegan a sobrepasar un umbral, de tal manera que obtenemos temas como detección de fraudes, clasificación de correos o diagnósticos simples. Pero hoy en día, con los avances de la tecnología, hemos logrado la implementación de la inteligencia artificial generativa, es decir, aprende estructuras profundas y complejas para generar contenido inédito, contenido que no existe, a partir de patrones que atiende y aprende. De esta manera puede redactar código, programación, puede crear imágenes, puede generar estrategias de mercado, hacer planes, incluso tomar decisiones sobre información. De tal manera que podemos decir que genera una expresión humana original, digo, entre comillas, ¿no? En realidad, eh, muchas veces podemos distinguir entre algo generado por inteligencia artificial y algo generado por los seres humanos, aunque a veces los límites no están muy claros. Por otra parte, los teólogos o teóricos de la inteligencia artificial hablan de la inteligencia artificial generativa, la AI, que nos va a llevar a un extremo más difícil, más complicado, más avanzado, que es el entendimiento de agentes autónomos que van a tomar sus propias decisiones. Es decir, la inteligencia artificial ha dejado de ser un generador de solo texto. Ahora podemos entender un contexto completo de una realidad. Es decir, podemos tomar y resumir conceptos de textos como libros, artículos, código fuente. También la inteligencia artificial puede ver imágenes, diagramas, fotografías, puede procesarlos y puede describirnos o nos puede transformar esas imágenes, tanto en visión como en generación. También la inteligencia artificial entiende comandos de voz o puede traducir archivos de audio a texto o puede incluso ese texto convertirlo a imágenes. También, por otra parte, tenemos los temas de inteligencia artificial aplicados al video. Es posible ya generar hasta 1 hora de video a través de comandos de inteligencia artificial. Ahora, la inteligencia artificial, ¿cómo se comanda? ¿Cómo se ejecuta? ¿Cómo se controla? Bueno, se controla a través de lo que se llama el lenguaje natural, es decir, el lenguaje humano. Vamos a ver cómo se debe de estructurar ese lenguaje en un concepto que veremos a más adelante que se llama prompt. Bueno, entonces de esta manera la inteligencia artificial ha llegado a la era multimodal.
Es decir, no solo genera texto, sino genera múltiples medios de creaciones que son inéditas. Ahora, el motor interno, que es un modelo de lenguaje extendido o un modelo de lenguaje grande. Bueno, se trata de que la cultura humana se fragmenta, es decir, en pequeños pedazos que tienen un significado. Ese fragmento de pequeños pedazos se le llama tokens, que son piezas individuales. Cuando uno tiene una oración, hay ciertos elementos de la oración que no tienen mucho significado. Por ejemplo, un artículo, una preposición, no tienen mucho significado. Sin embargo, sujetos como verbos o complementos, estos sí tienen mayor significado. Entonces tienen que pasar esta cultura humana a un proceso llamado tokenización o cincelamiento, es decir, corte de pedazos, de fragmentos de nivel de importancia, para luego ser llevados a una estructura. Esta estructura en realidad es un mapa en 3 dimensiones. Ese mapa nos permite saber qué palabras viven en qué espacio y qué palabras son cercanas al espacio. Pensemos que tenemos una cartulina en donde tenemos diferentes puntos y mientras los puntos son más rojos están en un extremo y los puntos más verdes están en otro extremo. En realidad, un punto amarillo podría estar entre un punto rojo y un punto verde. Es decir, la significancia va a ir en razón a la distancia entre conocimientos que ya estén dentro de este mapa. Luego, las palabras que se encuentran dentro de este mecanismo de atención se les va a dar un cierto nivel de peso y de importancia. De esta manera, el mecanismo de inteligencia artificial va a poder comprender el contexto global de esa frase. Y por otra parte, se le generan diferentes capas de aprendizaje, como si fuera una cebolla, imaginémonos una cebolla, y eso nos va a dar niveles o patrones lógicos que nos van a permitir hacer un preentrenamiento de ese modelo. De tal manera que podemos verlo de esta manera. Un modelo es un mecanismo en donde hay información aprendida que está plenamente acomodada de una manera especial para que cuando nosotros damos una entrada, esa entrada pueda caber o pueda ser comparada con ese modelo tridimensional y pueda extraer entonces la probabilidad de esa entrada, es decir, la probabilidad de término o de conclusión de esa entrada. De esa manera, lo que en realidad tenemos es un mecanismo que entiende, vamos a decir, el lenguaje humano y puede entonces ejecutar instrucciones, herramientas dentro de su modelo. O sea, puede generar y puede mostrar contenidos relacionados. Así pues, cuando nosotros le damos una orden en lenguaje natural a estos modelos de acuerdo a su conocimiento nos van a dar lo que mayor probablemente estamos solicitando, pero en base a estos 5 pasos. Pero bueno, estos modelos, ¿cómo los podemos entender? Bueno, el cerebro completo del modelo es como una gran biblioteca. Es la totalidad del conocimiento que se almacenó. Estos modelos están, veámoslo árbol, como un gran árbol, veámoslo como un gran árbol lleno de ramas y de hojas. Y en cada rama y en cada hoja tenemos un fragmento de conocimiento.
Y bueno, ese es un cerebro enorme, como una gran biblioteca, ¿sí? Por ejemplo, el modelo que se llama Dixit B4, ese posee 1.6 billones de parámetros, ¿sí? Entonces imaginémonos, ¿no? 1.6 mil millones de parámetros. Entonces, eso es en realidad, pues, un gran flujo de información. Ese es el cerebro completo. Ahora, dentro de ese modelo, dentro de ese cerebro completo, hay equipos de trabajos. Está dividido en diferentes departamentos. Es decir, no es ese cerebro, el sistema no va a consultar todo el cerebro completo, sino que va a haber diferentes rutas, diferentes preguntas, que van a haber diferentes expertos. Y los expertos ya pueden ir trabajando en conjunto de manera paralela. De esta manera tenemos que los billones de parámetros de un modelo es como el acervo de una biblioteca y la mezcla de expertos son especialistas en los diferentes temas de la biblioteca. Y por otra parte, mientras tenemos esos departamentos y tenemos ese cerebro, tenemos activo, ¿no? Tenemos en actividad parámetros activos, lo cual es el contexto. Es decir, podemos tener una cierta cantidad de procesamiento que vamos a tener latente en una sesión. Es decir, hay un cerebro completo, es decir, una biblioteca, hay especialistas que ven diferentes temas y luego tenemos lo que es la memoria, digamos, a un corto plazo, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viendo y que podemos estar ejecutando? De esa manera, este, tenemos una capacidad de, de procesamiento en una sesión que está íntimamente relacionada con los expertos que van a ejecutar esa sesión y con un cerebro completo. Pero eso es lo que tenemos que tener presente, que hay una gran maquinaria que tenemos, pero que solo ciertos elementos de esa maquinaria están activos a la vez y que nos permiten tener una memoria a un corto plazo, pensémoslo como un humano, que va como una ventana. Pero bueno, ¿cómo operan estos modelos? ¿Cómo operan estos cerebros? Entendámoslo como cerebros. Pensemos que cada inteligencia artificial es un cerebro de una persona y que esa persona pues tiene una forma de pensar, una forma de actuar, una profesión y está enfocada con ciertas capacidades. Así es como tenemos que ver cada modelo de lenguaje largo o extendido. Pues bien, para poderles preguntar a los modelos, es necesario hacerlo a través del lenguaje natural, el cual está compuesto de 5 partes. Estas 5 partes son lo que conjugan lo que se llama un prompt o un comando de inteligencia artificial. Así se le llama a los comandos de inteligencia artificial, así se llaman las instrucciones. Se les llama prompt. Bueno, normalmente lo primero que tenemos que estructurar en un prompt, que es una redacción, es en qué rol va a ejecutarse. Y bueno, lo que podemos plantear es de acuerdo a lo que vamos a generar. Si lo que vamos a generar es un contrato de tipo legal, tenemos que irnos a que actuar como un abogado con el rama de derecho correspondiente. Eso le diríamos a la inteligencia artificial. Si queremos escribir un verso o una prosa, diríamos que hemos de actuar como un escritor de verso o de prosa. Y si queremos algo de un teorema matemático, diríamos que actúa como un matemático con tal experiencia. Es decir, ese es el rol. Si bien algunas inteligencias artificiales ya entienden plenamente dentro del contexto que uno escribe cuál es el rol nos permite afinar bastante cuál es el
la temática de expertos que queremos ocupar para generar. Entonces, ahí hablemos de un rol. Por ejemplo, actúa como un dibujante, pensémoslo así, de cómics. Luego tenemos tarea. ¿Qué es lo que queremos que exactamente haga la inteligencia artificial? Entonces le podemos decir, actúa como un dibujante de cómics y diséñanos. ¿Diséñanos qué? Bueno, diseña una imagen, ¿sí? En donde se observen unas personas como un cómics de los años 90, en donde haya un hombre y una mujer, ¿sí? Y vamos estableciendo qué tipo de tareas. Luego, contexto. El contexto es, de acuerdo a eso, le dices que estén bailando, que estén jugando, que estén realizando cierta actividad, por ejemplo. Y luego, ¿en qué formato lo queremos que se presente? Le ponemos si queremos que se presente en un formato para Instagram, en un formato para un folleto, en un formato para una imagen. Y luego le decimos las restricciones. No queremos que las imágenes, los rasgos se vean afectados. No queremos que el tamaño se vea afectado. Queremos que la gente esté parada y no esté sentada. De tal manera que establecemos un rol, que es cómo va a actuar la inteligencia artificial. Enseguida decimos qué tarea queremos que haga. Luego le damos el contexto de la tarea. Enseguida le indicamos qué formato queremos ver esa tarea. Y después decimos qué es lo que queremos que no haga y qué queremos que sí haga. Eso es importante porque una vez que hagamos este prompt, mientras más refinado, mejores resultados vamos a tener en la ejecución de esta instrucción, en este prompt de inteligencia artificial. Luego, evolución de la interfaz de inteligencia artificial. Bueno, la inteligencia artificial se entendió desde un inicio o se concebió como un chat que uno podría escribir y podría ser interactivo, en donde uno escribe, la inteligencia responde y demás. Pero eso en realidad, su memoria a corto plazo y sus consultas rápidas y borradores es una forma de ocupar la inteligencia artificial poco óptima y muy tardada. Una forma más estructurada es diseñar un prompt o una serie de prompts e irlos inyectando y sí darle retroalimentación, pero no hacerlo desde lo mínimo a lo máximo, es decir, no hacer un planteamiento totalmente ingenuo hasta un planteamiento estructurado, sino desde un inicio estructurar lo que queremos y poco a poco ir solo complementándose de más hacia menos. Esa es la mejor estrategia para consumir la inteligencia artificial. Por otra parte, tenemos otra órbita, que son los proyectos. Ya las inteligencias artificiales nos permiten generar proyectos, no solo chats independientes, sino proyectos en conjunto, que pueden tener dos diferentes vertientes, lo que es el System Prompt, que es el prompt general de actuación de la inteligencia artificial como su primera personalidad, y luego ya dentro de ese proyecto podemos establecer cosas derivativas. De esa manera podemos ir dividiendo los temas de inteligencia artificial de manera diferente. Y luego en otra órbita tenemos que la inteligencia artificial puede ser consumida por programas externos. La inteligencia artificial se puede instalar desde sistemas como nuestro celular o nuestra computadora y podemos explotarlos. De esta manera podemos utilizar la inteligencia artificial en prácticamente cualquier dispositivo. Entonces, retomemos. No solo los sistemas de inteligencia artificial responden, sino pueden ejecutar flujos de trabajo. Es decir, podemos tener cowork, proyectos, workspace, podemos tener herramientas y artefactos
que podamos ir generando y tenerlos en nuestra biblioteca, podemos integrar actividades con nuestra computadora, como generar Exceles, conectarnos a nuestro Drive o a otras aplicaciones. Podemos conectar la inteligencia artificial a un Notion, podemos conectar la inteligencia artificial a un Figma y podemos darle instrucciones. Incluso podemos conectar la inteligencia artificial a herramientas de modelado en tercera dimensión y podemos accionar y generar elementos que ocupe la inteligencia artificial. Podemos hacer todo este tema de inteligencia artificial generativa en diferentes medios. Y ya entonces lo que vamos a obtener, pues ya son elementos conjugados mucho más complejos. Por otra parte, la inteligencia artificial ha creado agentes autónomos, es decir, podemos correr instancias o máquinas en donde corra un agente y podemos hacer que haga actividades y que realice actividades por nosotros. En cierto sentido, y en este momento hay ciertos temas limitados, pero poco a poco va cobrando mayor poder estos elementos, como es el caso de la plataforma Open Cloud, que permite que uno coloque un modelo de lenguaje largo o extendido o grande, lo conecte uno a un entorno y hacerlo que corra múltiples agentes de manera independiente. No solo crea, decide, construye y toma decisiones. Y entonces ahí tenemos puntos de vista y aplicaciones muy interesantes. Entonces, ¿qué tenemos? Realmente en prácticamente cualquier trabajo en donde tenemos enfrente una computadora, es algo que podemos automatizar utilizando inteligencia artificial. Por ejemplo, en la ingeniería y desarrollo de software, refactorizando código que ha sido heredado o legado, generando pruebas o automatizando la documentación, algo que normalmente en los proyectos de desarrollo de sistemas está muy limitado la mayoría de las veces. Podemos generar campañas de marketing, establecer secuencias de correo, podemos generar múltiples prototipos y copies en el terreno de las ventas y el marketing. Por otra parte, podemos hacer un análisis de bases de datos, podemos generar reportes o podemos tomar una serie de reportes de terreno financiero o de operaciones y encontrar diferentes patrones. Por otra parte, ya también en la inteligencia artificial ha cobrado fuerza en la parte de soporte o manejo de clientes o consulta de bases internas que permiten escalar sin necesidad el- de que un humano actúe, ¿no?, sobre ellas. Esa es la parte de atención al cliente. Por otra parte, la inteligencia artificial permite crear multimedia, video, imágenes de una manera rápida, permitiendo tener y generar recursos audiovisuales, incluso el prototipado de fotos a nivel realista. Y en el caso, por ejemplo, de estrategias de simulacros de mercado o incluso abogado del diablo en otras cuestiones estratégicas, la inteligencia artificial nos permite. Desde luego, y en la madurez que vaya accionándose la inteligencia artificial, porque recordemos, piensen en estas plataformas como cerebros independientes, algunos niños, otros adultos, otros más maduros en algunos aspectos, pero siempre estas inteligencias artificiales son disparejas, o sea, piensan de manera diferente y actúan y generan las cosas de una manera pues totalmente diferente una de otra. Entonces tenemos que entenderlas, comprenderlas para ver cuáles aplican en nuestros diferentes casos. Y aquí es donde entramos en el terreno de los gigantes. Bueno, pues este curso va a hablar de principalmente de Claude y de Gemini, pero no vamos a dejar a un lado a ChatGPT.
también vamos a ver algo de ChatGPT. En realidad, entre estas tres inteligencias artificiales, mercado es el que está dominando estas tres. Por momentos es ChatGPT y luego sigue Claude y luego Claude, ChatGPT y luego Gemini. Entre estas tres están compitiendo constantemente. En el caso de ChatGPT, pues es el pionero universal, enfoque en versatilidad total y un ecosistema multimodal. Aquí tenemos voz, tenemos video, tenemos el extinto Sora que hacía video, tenemos DALI, agentes autónomos y robustos, y el contexto, es decir, su memoria que puede tener temporal, 128K, y en algún tema de eh, un gran chat que hemos manejado, tenemos ya temas de que alucinan, es decir, degrada textos cuando ya estos son muy largos. Entonces siempre se opina o se aconseja que cuando un chat es muy largo, abrir un nuevo chat y decirle, mira, este es un corte, vete al siguiente, ¿no? Luego tenemos Claude en un sentido académico, como académico riguroso. Claude es bastante, vamos a decir, asertivo, hace temas con bastante congruencia, aunque tiene un enfoque obsesivo por la seguridad, la iniciación y la precisión. Podemos decir que Claude es como si fuera un normalista, como si fuera un maestro que lo cree que lo sabe todo y de repente se revela, ¿no? Ante su creador y de repente eh, Claude quiere irse por otra parte y todo, pero es una inteligencia artificial muy robusta y muy seria para generar sobre todo proyectos bastante profesionales. Tal vez sea la primera, enseguida será ChatGPT y luego Gemini, y como les digo, ahí se la van llevando. Luego, por otra parte, eh, su fortaleza está en la seguridad y los niveles éticos de funcionamiento. La prosa es superior, la programación es superior, aunque en el caso de ChatGPT también maneja buen desarrollo de programas. En el caso de Cloud, no maneja imágenes de forma nativa y bueno, casi el manejo de imágenes, generación de imágenes es muy limitado en Claude, pero es muy bueno para temas de textos y de entendimiento de reglas de negocio. Por otra parte, Gemini es el titán de los datos, es el que tiene el contexto más amplio, es el que tiene la integración más profunda, es el que ha aprendido en de muchas tecnologías, se integra con todo el ambiente de Google y entonces puede leer y crear todo lo de Google, ¿no? Puede hacer análisis de datos masivos y bueno, está conjugado con la nube de Google y es un producto de Google. Tiene un tono a veces inconsistente y sí, dependemos del ambiente de Google, pero también es una inteligencia artificial muy buena para iniciar, sobre todo en los temas de los planes, porque se amolda muy bien con el espacio de Google y el ambiente de Google. Las otras inteligencias sí pueden coexistir con el ambiente de Google, se pueden conectar al ambiente de Google, pero lo hacen de una manera independiente. En el caso de Gemini, todo es de manera natural. Si uno es usuario de ambiente de Google, pues Gemini prácticamente ya lo tienes activado. Luego, mapeo de frontera. Hablemos de los 4 modelos de Elite para mayo de 2026. Pues bueno, tenemos a Cloud Opus el 4.7, que es el senior, es un ingeniero senior, es un líder de lógica y de escritura, con 1 millón de ventanas de contexto. Imagínate todo lo que puede tener una ventana de contexto, toda una memoria corporal, digamos, una memoria computacional, perdón, de un humano, ¿no? Luego, ¿qué nivel de razonamiento tiene? Un razonamiento elevado, ¿no? Temas de programación, ahí tiene un workbench de programación en cuanto a retos de programación, tiene ahí va ganando a todos en retos de programación. Si fuera un programador, sacaría 6, ¿no? 6.4, ¿no? En cuanto a pruebas de razonamiento complejo, también tiene un 93%. Luego tenemos el ChatGPT 5.5.
El, aquí está muy interesante porque primero surge Opus, y luego surge ChatGPT en estas versiones, y siempre se están peleando, sale uno, sale otro, sale uno puede más, el otro puede, siempre están midiéndose a ver quién puede más, ¿no? Y en este caso ya le pusieron un poco más de ventana de contexto en programación, no llega al tema de cloud. Y en cuanto a razonamiento, es un poquillo mejor que Cloud, pero muy, muy levemente. En realidad son muy parecidos. Y para temas de codificación o generación de código, el que llaman bytecoding o código vibrante, eh, obviamente Cloud es el superior. Por otra parte, tenemos a Gemini, que es para ingesta de base de datos, video continuo. Se lleva un contexto mayor, 2 millones de tokens de contexto. En cuanto a programación, pues es ligeramente menor que los dos anteriores y su razonamiento pues se encuentra ligeramente menor. Sin embargo, cuando veamos los costos, veremos que en temas de costos pues es más competitivo. Y por otra parte, DeepSeek versión 4 Pro, que es una inteligencia artificial china, las anteriores son inteligencias artificiales de Estados Unidos, tiene 1 millón de contexto y si pueden ver, es mayor en temas de programación que Gemini, menor que los otros dos y en temas de razonamiento ahí se la lleva. ¿Qué tenemos con esto? Que bueno, podrías decir, este es un actor que pues prácticamente está fuera de escena, pero no. El hecho de que tiene unos precios súper, ultra competitivos, que ahorita vamos a revisar, nos hace que es un jugador muy bueno para el tema de agentes autónomos. Y lo veamos aquí, miren. Vemos que por millón de tokens, pues tenemos a ChatGPT 5.5, 1 millón de tokens, $5. Tiene ¿no? Un margen, un premium de $30. El Opus, ¿no? Que anda con $5, también 1 millón de tokens, pero Gemini son solo $2. Y bueno, tiene ciertos costos que se van haciendo incrementales de acuerdo al consumo de tokens, pero lo vemos en dos. Y por otra parte vemos que DeepSeek esa cantidad de $1 millón son centavos de dólar. Es decir, es una disrupción de más del 90% en el costo. ¿Eso qué permite? Pues nos permite el poder ocupar esta inteligencia artificial en proyectos de una mayor envergadura, de una forma más masiva, porque los costos se abaten y nos permite manejar temas como agentes. Los agentes consumen muchos tokens, consumen mucho inteligencia artificial. Y los otros modelos como Gemini, pues ya nos costaría más. Y hablando ya de ChatGPT o de Claude, pues nos costaría mucho. Entonces, entre Gemini y DeepSeek serían como los contrincantes para implementar agentes, ¿no? Agentes independientes que ocupen la inteligencia artificial para realizar actividades, ¿no? Para generar actividades y para accionar. Entonces, tenemos la matriz de decisión estratégica. Sí, y pensemos cada uno de nosotros. ¿Cuál es mi prioridad? Y entonces, ¿qué elegiría? Bueno, yo soy un ingeniero de software con lógica compleja. Quiero realizar programas como un Uber, como un SaaS, como una plataforma inteligente. Entonces, yo lo que necesito es un ingeniero de software y ese es Claude, con Opus o con Sonnet. Tiene menos alucinaciones. La alucinación es un fenómeno en el cual el modelo se va por la tangente, se va tanto a la tangente que pierde todo el tema de lo que se le está preguntando en el prompt. Entonces se está yendo, se va a un super tema que no tiene que ver. Eso es la alucinación en un modelo. Luego, si quisiéramos algo multimodal para análisis de documentos masivos, para obtener información sobre esos documentos, generar documentos sobre ahí, pues nos iríamos por Gemini. En este caso, el 3.1 Pro, por su cantidad de tokens y por su forma multimodal. Por otra parte,
Si lo que queremos es una automatización masiva con agentes que vayan, hagan la actividad con unos costos bajos y una privacidad, vamos a ir relativa porque es un modelo chino, pues nos iríamos a DeepSeek, ¿no? Versión 4 Pro. Luego, a veces queremos modelos que nos permitan buscar, sobre todo Internet, qué cosas o qué elementos que difícilmente en un buscador normal vamos a encontrar. Ahí existe Perplexity, que permite también hacer esas búsquedas. Por otra parte, si lo que queremos es un modelo general de versatilidad, creación de imágenes, manejo de agentes, manejo de redacción de textos, pues ChatGPT es el que nos sirve. Eh, ¿Qué recomiendo? ¿Cuál es la recomendación? Bueno, si ustedes tienen una cuenta de Google y tienen espacio en disco, pues tienen Gemini. Entonces ya no necesitan gastar. Ponen primero con Gemini y conforme vayan aprendiendo y vayan practicando, pueden irse sobre Claude o sobre ChatGPT. Ahora, actualmente en moda está Claude, todos quieren estar en Claude, entonces, bueno, veamos primero si Cloud es el que llena nuestras expectativas y, y tomemos la decisión correspondiente. Ahora, cuentas de Cloud gratuitas sí se puede ocupar de forma gratuita, está muy limitado. Mucho más limitado que ChatGPT gratuito, que sí puedes hacer cosas con ChatGPT gratuito. Y con Gemini, que está dentro de tu cuenta de Google, puedes hacer mucho más cosas. Entonces, eso es lo que se tiene que revisar en el tema de elección de un modelo. Luego, futuro de la orquestación. Bueno, eh, como conclusión tenemos que, bueno, tenemos lo que es el diseño de prompts, el diseño de comandos para inteligencia artificial, tenemos el tema de el multimodal, que es los diferentes tipos de elementos o de conceptos que se pueden generar, que puede generar la inteligencia artificial generativa. Y tenemos también el tema de datos que podemos proveer a la inteligencia artificial para que sobre esos datos genere una base de datos como un segundo cerebro y podamos preguntarle, lo que se llama RAG, que veremos más adelante en sesiones posteriores. Por otra parte, tenemos temas de los agentes, la evolución de los agentes. Antes se dice voy a hablar con la IA y ahora les podemos decir, voy a asignarle misiones o tareas a la IA. Eso es muy interesante, es un criterio más avanzado. Y luego, por otra parte, no existe un modelo único, hay empresas líderes que operan la orquestación, un multimodelo. Muchas veces iniciamos con una inteligencia artificial y nos damos cuenta que debemos de tener 2 o 3 inteligencias artificiales trabajando con nosotros para generar los resultados que queremos. Es decir, que queremos, por ejemplo, diseñar un contrato, Cloud nos sirve. Luego, por ejemplo, queremos diseñar trípticos o publicidad y todo, Gemini nos sirve. Luego queremos tomar o generar contratos que se llenen o se prellenen, ChatGPT nos sirve. Entonces, todo dependerá de la aplicación y del área que queremos accionar. Y bueno, a este punto, la recomendación es, bueno, si ya tienen una cuenta de Google, bueno, vayan y prueben Gemini. Y, y si no tienen un punto de partida, pueden revisar cómo están los temas con las diferentes inteligencias artificiales. Veamos, por ejemplo, si yo tengo una cuenta de Google y pago 49 pesos al mes, pues tengo acceso a Gemini 3 Pro, muy bueno, es modelo más inteligente. Puedo hacer puedo tener acceso a el estudio creativo de mejorar imágenes, acceso a Veo, a la Banana, que son para generar videos e imágenes. Y luego, pues, la búsqueda de Google utilizando los modelos de inteligencia artificial, Notebook DLM, que también va a ser una sesión que vamos a revisarlo, que es un mecanismo de RAG, que se trata de la generación de bases de datos privadas que podemos consumir usando inteligencia artificial y generar elementos multimedia a través de, este, de esta plataforma, la cual es muy útil para diseñar sobre todo elementos para capacitación, concentración y resumen de información, incluso
para convergencia de temas y como para análisis de temas profundos en textos muy amplios, ¿no? Y bueno, todo lo que va sobre la música colaborativa, calendario, todos los elementos de Google pueden estar ahí por un almacenamiento de 200 gigas. Por otra parte, el de inteligencia artificial Pro, que normalmente esta cuenta es la que yo tengo, el primer mes son 0 pesos y nos permite todo eso, más acceso a Google Home Premium, que es para manejar todo lo de tu casa con inteligencia artificial. Se pueden interconectar con Google Go y su protocolo para desarrollar programas, asistentes y todo usando Gemini y bueno, usarlo para hacer aplicaciones de móviles con Android o utilizar el iStudio para generar prototipos y uso almacenamiento es de 5 teras. Por otra parte, pues está el Ultra, es para quien ya se quiere casar con Google, ponerle anillo y llevárselo de bodas y todo, de casi 5,000 pesos al mes, que en realidad pues nos da todo esto y más un poco más de almacenamiento y acceso a alguna actualización de funciones y sobre todo límites de uso más extendidos. ¿Cuándo usaremos esto? No, en realidad creo que todavía no es necesario utilizarlo. Con esta suscripción es más que suficiente. Tal vez si se quiere uno hacer experto en todo el desarrollo de IA de Google, pues sí, valdría la pena esto, pero por lo pronto no sería necesario. Por otra parte, tenemos lo que es el plan de Cloud, que es el libre. Pues prácticamente no te permite hacer nada y casi pues, ni te contesta en nada. Entonces, realmente, si quieren probar, pues te traten de probar, pero en realidad pues, no van a obtener mucho. El Pro, de $17 al mes, sí ya es un plan que ya permite hacer más cosas. Cloud Code, que es el asistente para desarrollar utilizando Cloud. El Cowork, que es el tema de un asistente que corre en tu máquina y te permite accionar cosas en tu máquina desde Windows y Mac. Proyectos ilimitados que puedes generar, veremos más adelante qué son los proyectos. Memoria entre conversaciones, es decir, las conversaciones se van compartiendo información. Tenemos más modelos de cloud, bueno, los modelos de cloud, y podemos ocupar Excel y en Chrome el cloud. Y luego la Max, que bueno, en realidad es todo esto más tener un poco más de vías de uso, unos 5 a 20 veces más de uso, y límites de uso mayores, es decir, podemos usar más. La mayoría de la gente se va por cuando ya necesitan algo más o comparten, pues se van por este otro. En realidad, con este es más que suficiente. Y luego, ChatGPT, el cero ya te permite hacer cosas mucho más que en Cloud. Aunque en realidad ya a partir del Go puedes hacer más cosas, pero si quieres cosas realmente serias, tendrás que pasar al Plus de 399 pesos. Y ya con de 399 pesos, que puedes hacer imágenes, puedes tener memoria ampliada entre chats y puedes incluso desarrollar cosas en móvil o sistemas, pues te puedes quedar, o si ya requieres algo más como tema de que vas a meterlo con agentes y vas a tener un uso más intenso, pues ya sí, ya te corresponde la de casi 2,000 pesos al mes. Y ¿cuál sería la tarea? Revisen los modelos de inteligencia artificial, revisen cuál puede hacer match con su profesión, con su proyecto más. No es necesario que se abonen en las 3 empresas. Y en la clase siguiente veremos, pues, cuáles son los modelos que cada quien eligió, por qué eligió, y bueno, empezaremos a platicar qué proyecto van a hacer. Porque la siguiente clase hablaremos de la arquitectura de cómo son los prompts. Es decir, sí, ya vimos algo de ello, pero ¿cómo puedo hacer el mejor prompt? ¿Cómo puedo a la inteligencia artificial decirle exactamente lo que quiero? ¿Y cómo puedo recibir de ya el resultado que yo espero? No un
resultado que cada vez que le pregunte me invente uno u otro, sino un resultado plenamente determinístico. Y bueno, eso sería por hoy y tenemos esa tarea. Elijan su modelo de inteligencia artificial y a partir de ahí empezamos a desarrollar su proyecto y vamos a empezar a ver cómo se puede operar las diferentes inteligencias artificiales. Ha sido un gusto participar con ustedes. Disculpen alguna interrupción o ruido que escucharon. Es que estamos grabando esto este, desde, pues, el tema de que este día y aquí todo alrededor hay cosas. Pero bueno, y bueno, esta clase se queda de respaldo por si la clase en donde vamos a participar todos tiene algún tema o se alarga demasiado. Sería todo por esta sesión y los veo la próxima.